Mundo Casero es tu mundo, un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pastas frolas, todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probarlo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora, en Pando, operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Massey y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. En De la Siembra Granja Boutique contamos con producción propia, producción responsable, sin abuso de productos fitosanitarios. Todo fresco, se cosecha y en unos minutos está disponible en nuestro local. Nuestros precios no son más caros y la atención de primera. De la Siembra Granja Boutique, Baltasar Brum 946, detrás de la UTU Pando. Envíos por el 2297-1271 o 099-778981. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros compartiendo este Perfiles, como todos los días miércoles a las 22 horas, transmitiéndose también, haciendo la reiteración del programa los días jueves a las 14 y los días sábados a las 13:30. Tanto la edición central como las reiteraciones van por Vera TV, y después en horas de la tarde del día jueves en mi canal de YouTube, Julio Cardoso Perfiles. Espero que todos estén bien. Hubo algunos días que repetimos algunos programas a pedido del público que nos dijeron que les habían gustado y aprovechamos la ocasión para otra vez manejar esos conceptos tanto del señor Intendente Orsi como del amigo y escritor Alejandro Korch. Muchas gracias a todos por vuestras muestras permanentes de afecto en la calle, en el comercio, en cualquier lugar que nos encontremos. Siempre hay alguna persona que nos está viendo y a todos ellos le agradecemos porque nos dan la pauta de que vamos por el buen camino y siempre, como de costumbre, dispuestos a mejorar. La que tiene que mejorar es la Celeste, porque estamos a un paso de devolver los pasajes que habíamos sacado para Qatar. Así en este tren no vamos y le deseamos lo mejor a nuestros muchachos, esperando que se consiga la clasificación. El tema central de estos días y de aquí al más y durante mucho tiempo es la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que en este momento está en la cresta de la ola, tiene quienes la defienden, tienen quienes pretenden derogarla. Entre quienes la defienden y pretenden que sea mantenida está un dirigente político importante que ya ha estado junto a nosotros en el programa, que es el diputado doctor Gustavo Subía, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo el estar junto a nosotros. ¿Cómo anda, Cardoso? Bueno, muy agradecido yo a usted de la posibilidad de estar en el aire, como hemos estado en otras oportunidades, por este sistema, un poco por la recarga que usted mismo refería en cuanto a actos y vinculaciones por el tema de la LUC, pero lo importante son los conceptos y con usted siempre ha sido muy claro el entendimiento, así que quedo a la orden para las preguntas que usted me quiera realizar. Muchísimas gracias, doctor. En primer lugar, le pregunto, ¿qué sondeo está haciendo con la gente? ¿Cómo ve la situación? ¿Piensa que la LUC se mantiene? Sé que es una pregunta muy general.
demasiado abierta quizá, pero ¿cuál es la experiencia que está teniendo en el contacto con la gente? Bueno, mi contacto con la gente generalmente es con los que están de acuerdo con la LUC, porque cuando hacemos los actos, tanto individuales que los hemos hecho de tercera vía, la lista 9007 del Partido Colorado, como actos que hemos integrado también o nos han invitado dirigentes de otros partidos, en general, hay que ser bien clarito, los que vienen a los actos son los que están a favor, no los que están en contra. Después tengo diálogos, sí, muchas veces en programas periodísticos, donde se me hacen una cantidad de preguntas dirigidas a veces a obtener la mayor información sobre los defectos de la LUC, no precisamente sobre las bondades. Son programas interesantes, periodísticos, propios del quehacer periodístico, y ahí yo creo que hemos venido dejando, tanto yo como los otros integrantes de la coalición, hemos venido dejando muy en claro las enormes ventajas, sobre todo después de un año y pico de transcurrida la aplicación de la LUC, donde no han habido dificultades como se pronosticaban. Mi esperanza es la aprobación de la LUC, pero no puedo confiarme en un marco donde permanentemente hay una serie de factores donde se ataca la LUC a veces en forma desmedida y con apartamiento de la realidad y de la verdad de lo que ella establece. Así que hay una discusión a nivel popular, lamentablemente muchas veces con argumentos falsos, otras veces con argumentos verdaderos donde se puede dar la discusión, y creo que la coalición ha estado un poco demorada en su reacción. Nosotros como grupo político fuimos de los primeros que hace ya 2 meses comenzamos a salir a la calle, a hacer actos, lo seguimos continuando. En el día jueves vamos a estar en Suárez, mañana, en Suárez a los efectos de un acto de la 9007 sobre la hora 20. No tengo los detalles ahora de las calles en donde es la organización del acto, pero Suárez no es una localidad como Montevideo como para perderse, así que perfectamente los que están interesados pueden concurrir. Es un acto organizado por la 9007 con nuestra gente en Canelones, el señor Edgar Miravalles, y ahí vamos a estar en directo y para contestar preguntas del que quiera levantar la mano y haga preguntas, así que vamos a tener las posibilidades clarísimas de poder responder. Mañana, les aclaro acá, me acaban de agregar el afiche publicitario. Mañana vamos a estar en la cancha de fútbol 5 del barrio La Esperanza. Así que ahí a las 20 horas la presencia nuestra de los dirigentes de Canelones y quizás algunos otros dirigentes nos van a acompañar a la orden para la respuesta que estiman pertinente. Doctor, importante que lo haya dicho porque le íbamos a preguntar cuál era su próxima reunión, su próximo acto en defensa de la ley. Pero hay un punto sumamente controvertido que usted domina. Es el relacionado con las modificaciones a la legítima defensa. Usted se ha explayado sobre ese tema, pero queremos dejárselo más claro aún a nuestros televidentes. ¿En qué se modifica la legítima defensa que hasta ahora ha consagrado nuestro Código Penal? Cierto, el artículo número 1 de la LUC es legítima defensa. He estado explicando desde hace mucho tiempo y lamentablemente, no sé si intencionalmente en algunos casos he sido mal interpretado y está muy interesante porque la legítima defensa es algo que nos puede pasar a todos de aquí a 1 hora en adelante en el correr de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el ciudadano que tiene derecho a ser apoyado por el Estado para defender su persona y los demás derechos, vamos a empezar por dar la definición muy genérica que la legítima defensa en el Código Penal, que ya estaba establecida, habilita al ciudadano a defenderse, él mismo y todos sus derechos. Bueno, en esas circunstancias el ciudadano no siempre tiene un policía al lado que lo pueda defender. Está en la noche, en su casa, solo en un establecimiento rural, a muchos kilómetros de la posibilidad de recibir auxilio. Entonces, la legítima defensa es la enorme garantía que cada uno tiene de poder defenderse contra los delincuentes, que son muchos y siguen operando
a pesar de que en este último año han venido descendiendo innumerables delitos, por no decir casi la totalidad de los más importantes, pero la defensa es necesaria y es legítima. ¿Qué es la legítima defensa? Bueno, es cuando una persona es atacada en forma no legítima, cuando tiene que defenderse empleando elementos racionales, cuando él no ha provocado la situación, el Estado le da el derecho a defenderse. ¿Dónde está establecido ese derecho a defenderse? Está en el artículo 26 del Código Penal de 1934. Quiere decir que estamos hablando ya de 90 años casi de ese Código Penal. Pero muchos de sus televidentes estarán sabiendo que cuando han tenido otros vecinos que defenderse, a veces el que se defiende, la persona de bien que se defiende, termina teniendo problemas con la ley, porque la exigencia con que se interpretaba el Código Penal en su artículo 26 era excesiva. Y ahora la LUC viene a dar mayor flexibilidad para la certeza, para la seguridad del ciudadano cuando se defiende. El caso que sucedió hace ya 15 días, quizás un poquito más, en la ciudad de Rivera, donde un comerciante defendió su casa ante el presumible ingreso de una persona que resultó después tener 10 antecedentes y venía acompañado, es el caso clásico y casualmente la situación se dio como para poder ejemplificar con ella. El comerciante estaba adentro de su casa, siente que le están rompiendo la ventana, que están a punto de penetrar en su casa y el comerciante con un arma de fuego dispara al bulto probablemente contra la persona que estaba rompiendo o las personas que estaban rompiendo la ventana para entrar, con la consecuencia de que hiere a una persona que después termina muerta. Con el sistema antiguo, con el código de 1934, el comerciante o cualquier ciudadano tendría que haber esperado a que el delincuente ingresara efectivamente en su casa para poder defenderse. La LUC modifica eso. La LUC establece ahora que el ciudadano puede defender no solamente la casa, es decir, la zona que se cierra con llave y de noche nadie tendría que entrar, sino que puede además defender los patios, los techos, los balcones, todas las zonas, los parrilleros, todas las zonas aledañas a la casa, cercanas a la casa. En este caso, el delincuente que pretendía ingresar a la casa de este comerciante, a quien ya habían robado varias veces, estaba ubicado en un patio rompiendo la ventana. Con la LUC, y lo dijo la propia fiscal de Rivera, con lo cual no solamente lo estoy aseverando yo, lo dijo también la fiscal para dejar en libertad a este comerciante por cualquier tipo de delito de homicidio. Con la LUC se amplía el lugar donde la persona puede defenderse y es perfecto, es correctísimo, era necesario. Es absurdo que habría que exigirle, como en el sistema anterior, de alguna forma se interpretaba el código para exigirle al comerciante que esperara a que entrara el delincuente y recién cuando entraba él podía defenderse. Imagínense, el delincuente ingresa armado, no se pudo probar, pero es muy presumible que estuviera armado, acompañado de otros delincuentes, y que obligamos al dueño de casa a que tuviera que estar como en el oeste, en igualdad de condiciones con el delincuente para poderse defender, tenía que esperar a que ingresara. Bueno, la LUC le dice al ciudadano de bien que está en su casa, que no salió a provocar ningún problema, que está en su casa, le dice, usted tiene derecho a defenderse, aunque no se haya metido la persona para adentro del todo. Con que la persona esté en las inmediaciones procurando la violación de su domicilio, usted tiene derecho a defenderse. El comerciante de Rivera recuperó su libertad y la fiscal dijo que gracias a la LUC se evitó una discusión, porque claro, el hombre hubiera puesto un abogado defensor que hubiera tratado de argumentar con éxito o sin éxito, cuidado. Ahora, la fiscal dijo que con la LUC se facilitó cualquier tipo de discusión y el hombre quedó en libertad. Brillante, muy oportuno, lo que todo ciudadano de bien quiere, poderse defender adentro de su casa, pero también
en las inmediaciones de su casa, que es un ataque ya que se está pergeñando, donde muchas veces tenemos nuestra familia, tenemos nuestros bienes, estamos en la tranquilidad de la noche descansando y teníamos que tolerar toda esa problemática de que se discutía hasta dónde sí, hasta dónde no. Bueno, brillante entonces la LUC, que amplifica, flexibiliza, y hoy el ciudadano tiene mucho mayores garantías, que si la LUC se deroga, nuevamente vamos a volver a aquellos ámbitos de discusión donde se exigía, el ciudadano tenía que aguantar hasta que realmente el delincuente estaba adentro para recién entonces poder defender, lo que es un absurdo. Y le termino diciéndole que en los establecimientos rurales lo mismo sucede con el galpón pegado a la casa. El ciudadano puede defender con violencia, sí, digamos las cosas claritas, tanto su casa como el galpón pegado. Y si le parece oportuno, no quiero ser muy extenso en las respuestas, el segundo Adelante. tema a plantear de la legítima defensa hace referencia a que además de la vida se pueden proteger otros derechos. Y ahí es donde he sido malinterpretado, en algunos casos pienso que con la intención de deteriorar una explicación que a mi juicio ha estado claro, y es que no solamente se puede defender la vida con violencia, se pueden defender otros derechos, como la libertad sexual, como la propiedad. Entonces, ejemplifiqué hace unos pocos días en algún programa de televisión que cuando se ataca la libertad sexual, pongamos el caso de una mujer donde un individuo quiere violarla a esa mujer, no necesita, y quiero ser clarito porque ahí vinieron todos los, entre comillas, malos entendidos, no necesita esa mujer tener en riesgo su vida para agredir e incluso dar muerte al agresor. Que se entienda, porque esa es la parte donde se intentó y se procuró marear. La mujer no necesita sentir la sensación de que su vida está en riesgo para defenderse con violencia, sino que basta que ella sienta que su libertad sexual está en juego, no la vida, la libertad sexual está en juego y está siendo violentada porque procuran la violación sexual de esa mujer para que pueda defenderse con violencia. Y ahí yo dije que no tiene por qué haber peligro de vida, y obviamente las hordas de hiena me saltaron al cuello, y lo que quise ejemplificar, sabiendo que en un altísimo porcentaje de violaciones la vida también puede estar en riesgo, no necesita, puede estar en riesgo. Bueno, lo que quise explicar es claramente que la mujer se puede defender, y la LUC amplía la interpretación en beneficio de las mujeres, y bienvenida sea, amplía la interpretación, y hoy una mujer, aunque no esté en riesgo su vida, puede defenderse con violencia en una violación, puede defenderse con violencia cuando se ataca su libertad ambulatoria, porque la quieren secuestrar, por ejemplo, y llegamos también al caso que la LUC expresamente lo establece en su artículo 1, que es la posibilidad de defender la propiedad. Y entonces enseguida viene la crítica. Entonces, primero está la plata que la vida humana, y vienen ese tipo de interpretaciones malintencionadas. No es que primero esté la plata en el sentido meramente económico. Están los patrimonios que representan muchas veces vida para la persona que los defiende, y el delincuente no tiene ningún derecho a poderlos tomar y generar el caos, generar los problemas agravados que vienen de las pérdidas de ese patrimonio. Por supuesto, y ya lo aclaramos más de una vez, que si le están robando una bicicleta vieja no es motivo de legítima defensa para usar violencia contra el agresor. Tendrá que implementar otros mecanismos, quizás de violencia, pero no de la entidad de agredir la vida del agresor. Pero si le están robando ese dinero, que se lo pueden haber sacado con violencia, la información de dónde estaba escondido, y el delincuente, como ha sucedido tantas veces en nuestro país, que a personas mayores de edad las agreden en su domicilio y con violencia le obligan a confesar, a decir dónde tiene escondido su dinero, que a veces es el dinero que tiene para poder vivir, para poder pasar su vejez o para poder terminar el mes. Bueno, en esos casos, cuando el delincuente se le está llevando el dinero que es necesario para subsistir, se le está llevando el dinero que es necesario para su vejez,
se le está llevando el dinero que es necesario para sus medicamentos. Y no hablemos de las personas donde la vida depende de tomar determinados medicamentos para combatir una enfermedad. En esos casos es clarísimo, la LUC amplía ahora la posibilidad de defender el patrimonio, me parece totalmente correcto, y el que no quiere tener problemas no tiene que agredir ningún derecho de los demás, entre ellos el patrimonio, y ni que hablar de los otros que sí. Fui lo más corto que pude, pero el tema da para muchísimo más, y quedo a la orden para cualquier aclaración que usted lo estime pertinente, Carlos. Doctor, en relación a lo que usted decía cuando iniciaba su exposición sobre la legítima defensa, a mí me tentaba de ponerle en un caso de laboratorio, y sería el siguiente. Vamos a suponer que haya alguien que defienda la entrada de su casa en horas de la noche, ve que entra un delincuente armado, y ese delincuente, por supuesto, está dispuesto a todo para llevarse los bienes materiales que encuentre a su paso. Vamos a suponer que el dueño de la casa le pegue un tiro y evidentemente lo ponga fuera de combate. Pero el delincuente sigue en posesión del arma que había traído para perpetrar el delito. En ese caso, cuando el delincuente está herido, está en una posición que, vulnerable, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera, ahí, si está en posesión del arma, ¿se puede dar un caso de omisión de asistencia si en ese momento la persona, el dueño de casa, no llama a la policía o no intenta algo para salvarle la vida del delincuente? Bueno, son casos todos de laboratorio, y los casos de laboratorio los va a resolver el fiscal, el juez y el defensor en el momento en que se dé el diálogo entre ellos para analizar el caso. A ver, yo le pego un tiro al delincuente, planteaba usted. El delincuente queda en posesión del arma, a pesar de estar herido. Ahí habrá que ver, porque yo podría tener el derecho a efectuar un segundo disparo contra esa persona si estoy en situación de presunto riesgo. Yo no puedo acercármele a ver qué es lo que le está sucediendo cuando el individuo todavía está en posesión del arma. Incluso yo desconozco si no puede tener una segunda arma a los efectos de atacarme. Por lo tanto, en esa situación, yo como fiscal entendería, pero vamos a ponernos de acuerdo en que estamos hablando de un caso de laboratorio, que hay que analizar 1000 temas más, entendería que si la persona, no tengo claro si puede tener una segunda arma, si realmente está fuera de combate, yo no tengo por qué acercármele para prestarle ningún auxilio, y por el contrario, si veo que manipula de alguna forma algún efecto, yo tendría derecho a incluso efectuar un segundo disparo en la medida en que no sé si realmente quedó definitivamente fuera de combate o no. Esa es una parte de la respuesta. Lo otro que usted me preguntaba, referente a si yo tengo que brindarle asistencia. No, vuelvo a repetirle que como estamos ante un caso de laboratorio, estamos inventando cosas, y todo depende de la sensación que yo tengo de mi seguridad. Yo tengo que llamar a la policía, eso es lógico, y que la policía se haga cargo de cualquier tarea en cuanto a procurarle a esa persona asistencia, en la medida en que yo estoy sospechando de que esa persona todavía puede tener capacidad de ser ofensiva para conmigo. Así que yo diría que en la situación lo que se impone sería llamar lo antes posible a la policía. Y repito, excepto que yo vaya al juzgado y le declare al juez, yo sabía que no me podía hacer nada más, estaba convencido de que no me podía hacer ningún daño y no llamé a la asistencia médica, en ese caso podrá haber alguna responsabilidad. Pero esas circunstancias en la realidad no se dan. La persona tiene temor, frente al temor de que haya una segunda arma, de que haya otra persona ubicada, lo recomendable es defenderse y llamar automáticamente a la policía.
Bueno, doctor, le preguntaba en el caso de que hay personas que evidentemente se han preparado para el uso del arma. Hay personas que han tenido o han hecho cursos de tiro, de manipulación de armas para distintas armas de fuego. Pero no todas las personas reaccionan con la misma calma en un momento en el que tiene que utilizar el arma. Entonces, ¿qué pasa o cómo considera usted que debe tratarse la situación de ese alguien, de esa persona que se pone en un estado de nervios tal que cuando ingresa el delincuente a robar o a perpetrar otra clase de delitos a la casa, prácticamente le vacía un cargador encima y dispara hasta que siente el clic del percutor? ¿Qué pasa en esos casos cuando la persona dio las 6 veces en el blanco? ¿Hay proporcionalidad? Sí. O sea, ¿podemos seguir hablando de proporcionalidad del medio empleado? Ahí, ¿cómo es la cosa en ese aspecto? El código exige racionalidad, no proporcionalidad. Eso es importante, aunque es bien materia de abogados esta discusión. Por racionalidad, entiende que si usted, para defenderse de un ataque con un revólver, utiliza un cañón, entonces pueden decir, pero no es proporcional. No importa, porque es el instrumento que usted tiene a mano para defenderse. Así que no tenemos que medir que el que ataca con un cuchillo debe ser repelido con un cuchillo, el que ataca con una baldosa, porque usted lo que está procurando es defender su vida. Si estima que su vida corre riesgo, y lo puede después probar racionalmente, todo en este planeta depende de lo que sea racional, usted se puede defender. Si la persona le vacía el cargador al agresor y luego explica la circunstancia que usted me estaba diciendo, estaría absolutamente justificada porque es propio de los nervios, de la tensión, de lo terrible que representa, porque no se imagina usted que a veces en teoría uno maneja conceptos, pero en la realidad son muchísimo más complicados. Y yo tuve el caso en el departamento de Maldonado de una mujer que en un ataque de histeria se defendió con un cuchillo y dio más de 40 cortes, 40 puntazos a su agresor. Pero eso es propio, como después la mujer explicaba, de que entró en una crisis nerviosa con la agresión, en ese caso de tipo sexual, que no contabilizó ni tenía la más mínima idea de cuántos golpes le había dado. Así que la respuesta a lo que usted dice es en el sentido de no, yo como fiscal no solicitaría el procesamiento de una persona por más que haya habido una desproporción, pero una racionalidad en el medio empleado. La desproporción es que usted utilice un revólver contra un cuchillo, pero sucede que si no tiene otro elemento para defenderse y usted no es cinturón negro en karate, y bueno, se tiene que defender con lo que tiene a mano en forma racional y no necesariamente proporcional. Ahora, suponemos también que esa defensa que ejerce cada uno de su vida, de su integridad física, no solamente tendría por quedarse en su domicilio. Nos imaginamos que también puede ser en un auto propio. O no, quizá no, pero en un coche creo que sí. No, nuestra ley habilita esa defensa presunta donde usted no tiene que explicar nada adentro de su domicilio. Si tiene que defenderse en un auto o en la calle, la ley no le da el baño, digamos así, de presunción de inocencia, sino que usted tendrá que probar que fue objeto de una agresión ilegítima, de que usted no había provocado y de que nuevamente la racionalidad ahí sí tiene que estar presente con una lógica más exigente que si es adentro de su domicilio. Para decirlo más claramente, adentro de su domicilio, no importa lo que suceda, usted puede defenderse dando muerte a la persona que ingresa en cualquier hora del día. Afuera de su domicilio no tiene esa presunción en beneficio suyo y ahí afuera tiene que demostrar de que lo agredieron, de que usted no había provocado y la relación de racionalidad tiene que ser más acotada que cualquier tipo de reacción que usted fuera a tener en su domicilio. Así que en definitiva, en la calle, la exigencia de el Código del 34 en su artículo 26 es total, tiene que probar todos esos extremos, y adentro de su casa
usted no necesita probar ningún extremo, ni que, por ejemplo, lamentablemente han habido casos donde la persona está dentro de su casa, en la noche ingresa un supuesto extraño y terminó siendo una figura familiar que había olvidado la llave y que decidió entrar por la ventana y capaz que hasta rompió algo. Y usted no puede tener la conciencia de qué sucede porque hay una presunción, en la medida que no sea un hecho malintencionado, a favor de su persona por ser adentro de su casa. Han habido lamentables accidentes que muchos dicen, mirá, esto puede pasar, sí, pero cada un accidente que puede suceder, hay 1000 casos de penetración domiciliaria donde su vida está en riesgo. Es propio de todas las actividades de la vida donde pueden suceder accidentes. Si no, con ese criterio diríamos, nadie más maneja autos, porque los autos son causal de muerte. Entonces diríamos, nadie más anda en auto. Y diríamos, nadie más anda en tren, nadie más anda en avión. Bueno, son los riesgos. En toda vida, en todo ejercicio de actividad existen riesgos. Le ponía este ejemplo para simplificarle de comprender que adentro de la vivienda, sea como sea, usted tiene esa, en principio, excepto que es una maniobra delictiva que usted craneó. Llamó a un vecino, lo invitó a tomar una cerveza y cuando lo tiene adentro de su casa usted lo mata. Bueno, habrá que probar eso y efectivamente la policía investiga igual, pero en la medida en que no se pruebe que hubo una mala fe, usted está exento de responsabilidad adentro de su casa. Afuera de su casa tiene que probar todo para acreditar que existió legítima defensa. Doctor, hoy por hoy la ley de urgente consideración, la gente que la defiende, usted entre ellos, han hablado de que la policía retorna a la autoridad, o sea, la policía vuelve a tener autoridad, una autoridad que aparentemente, de acuerdo a lo que se sostiene, no habría tenido en los últimos lustros, por decirlo de alguna manera. Ahora, todo eso ¿no se presta un poco para el abuso, como dicen algunos, para el gatillo fácil, como dicen otros? ¿Usted cree que hoy por hoy esa autoridad que se le está dando a la policía, la misma, la está aprovechando debidamente? Mire, abuso policial, como abuso médico, como abuso de abogados, como abuso de lo que usted quiera, abuso de políticos, puede existir siempre. Y abuso policial ha existido, y yo he pedido el procesamiento de policías cuando eso se ha constatado. Una cosa es dar poder para abusar y otra cosa es no dar poder por temor al abuso. Con ese criterio, vuelvo al ejemplo de hoy, tendríamos que impedir la circulación de vehículos porque vehículos puede haber que se provoque con la utilización de un vehículo, se provoque algún abuso, inclusive muertes, como sabemos en los accidentes de aquellos que circulan a enorme velocidad. Con el mismo criterio tendríamos que impedir a los médicos hacer operaciones, porque sabemos que no es el concepto de abuso, pero es el de negligencia el que se da muchas veces para los médicos. Con el mismo criterio no dejamos ejercer a los abogados, porque los abogados, como he pedido también el procesamiento de abogados, conozco casos de abuso de su profesión, abuso con deseo de provocar un daño en otro. Entonces, toda profesión puede tener abusos. Es ridículo decirle al abogado que no ejerza, al médico que se abstenga de operar, al quien maneja un automóvil que no puede manejarlo por el abuso que puede cometer. Sería ridículo. Lo que tenemos que hacer es controlar a la misma policía, que le damos más potestades, para ver que corrija eventualmente errores. Dicho esto, le aclaro de que ¿cuál es el abuso en el caso de que la policía pueda pedir identificación a los particulares como antes no podía pedir? La LUC en su artículo 50 establece que hoy el policía puede volver a pedir, porque en el pasado lo podía hacer, pero el código del año 2017 le impidió que la policía pidiera documentos en procedimientos de rutina. Le impedía. Era absurdo de los absurdos, porque que un policía no pueda pedir identificación y que solamente la pudiera pedir cuando se ha cometido un delito y está en persecución del supuesto delincuente, esa irracionalidad, ese absurdo, bueno, hoy la LUC lo quita. ¿Qué puede haber de abuso en pedir identificación? Me pregunto.
¿Qué podrá haber, en este ejemplo ahora que le voy a poder poner, pero es mucho mayor el beneficio que el presunto o posible abuso? Poder revisar el vehículo de una persona. Usted, de noche, en un procedimiento de rutina, como acá en Montevideo la policía lo está haciendo, usted ve que detienen a determinados automovilistas, le piden la identificación, investigan qué lleva adentro del vehículo, y eso, que puede ser objeto de un abuso en alguna situación determinada, es objeto, sin embargo, en los mayores números, de bondades en la persecución del delincuente. Que la policía tenga hoy la posibilidad de pedirle al juez y denunciar en los casos en que hay ataque hacia su persona, no solamente ataque físico, sino ataque moral, insultos, formas de impedir el funcionamiento del sistema policial en una ciudad, está perfecto que haya un delito de agravio a la autoridad para robustecer más aún la posición del policía. Ahora, si sospechamos, como hay algunos que sospechan de todo, bueno, perfecto. Entonces, que no haya policía, que no haya médicos, que no hayan automovilistas, que no haya... Nadie hace nada porque toda situación puede darse con posibilidades de abuso. Doctor Zubia, le hago una pregunta desde el punto de vista estrictamente político. Este referéndum que se va a votar por la ley de urgente consideración, ¿usted considera que el que pierda, o sea, si la ley se aprueba, o mejor, si la ley se mantiene o si la ley es derogada, ¿usted considera que el perdedor, llámese el Frente Amplio PIT-CNT o la coalición de gobierno, el que pierda de los dos queda en una posición electoralmente prácticamente descartado, o se podría decir que eso elimina o le quita posibilidades de seguir adelante políticamente al perdedor? ¿Lo considera así? No considero que electoralmente de aquí a 2 años más ello pueda tener alguna influencia definitiva. Sí considero de que es un golpe muy fuerte para el que pierda. Acá puede perder la coalición, puede perder el Frente Amplio y el PIT-CNT. Me hago cargo de lo que digo para que lo pase en programas de aquí a 6 meses. Mi definición es: el que pierde siente un golpe grave. Eso no significa que quede inhabilitado, porque la conducción del Estado es mucho más allá que la LUC. Sin perjuicio de ello, también le digo que si la LUC se deroga, vamos a ingresar en una etapa de caos que se podrá subsanar más o menos rápidamente por otras leyes, pero hay una etapa de caos en lo que es, entre otras cosas, el funcionamiento de la policía, a la que la volvemos a atar de manos. La volvemos a atar de manos, lo que no corresponde. Por eso, la esperanza, obviamente, es de que la LUC no se derogue, pero para eso la coalición, a mi juicio, tiene que hacer mucho mayor esfuerzo de hacer programas como el que estoy haciendo en este momento con usted, explicando las situaciones, explicando las dificultades que hay en todo esto, porque no es solamente con publicidad de vote la LUC o no vote la LUC, o la LUC es buena o la LUC es mala. Hay que explicar artículo por artículo, y desde ya le digo que quedo a la orden para continuar hablando de temas de seguridad, hablando de temas de educación, hablando de temas de libertad financiera, hablando de temas de contratos de alquileres, hablando de temas de piquetes y de huelga y otros más, porque todos son importantísimos. En seguridad, la LUC no solamente da estas ventajas, sino que deroga, es decir, elimina algunos institutos que usaba el sistema judicial, como la suspensión condicional del proceso, que acá no va a dar el tiempo para explicarlo, de repente lo hacemos en otro programa. Es la vergüenza de un instituto judicial por el cual, si la persona se comprometía a ir a pintar la puerta de una escuela, quedaba libre en el día, aunque hubiera cometido varios hurtos con penetración domiciliaria, por ejemplo, y no importaba, quedaba libre en el día, en lo que es la vergüenza de un sistema de justicia. Que estaba bien una aplicación de ese sistema que lo obligaba a hacer trabajo comunitario si la persona se había robado un par de botellas del supermercado. Para eso estaba bien, pero no para un hurto grave con penetración a la casa. Le vació la casa y le aplicaban aquellas medidas que todos fuimos testigos. Recuerdo, le robó el coche, el delincuente le robó el coche, y
el fiscal y el juez le impusieron, por suspensión condicional del proceso, la obligación de írselo a lavar, porque se fue recuperado, írselo a lavar al propietario 2 veces al mes. Lo primero que dijo el propietario es, pero ni de cerca lo quiero este hombre en mi casa. Y esas eran algunas de las medidas absurdas, ridículas, que se imponían a los delincuentes, y eso por suerte se derogó. Y así muchas otras normativas que, repito, no creo que hoy nos pueda dar el tiempo, pero que quedo a la orden para poderlas poder evacuar en su momento. Doctor, no le quiero quitar más tiempo, pero hay una pregunta que se impone porque muchos televidentes nos la han hecho en la calle y queremos una opinión autorizada al respecto. En lo que tiene que ver con los alquileres, se habla de que hoy no va a ser necesario aportar una garantía en el momento de alquilar, y también se está diciendo por parte de algunos que la deuda que pueda tener el inquilino aumenta muchísimo en momentos en que ya no... En momentos en que deja de cumplir con su obligación de pagar mes a mes. ¿Esto es así? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, con el tema de alquileres se ha mentido muchísimo, pero muchísimo. Se ha dicho de que el nuevo sistema que se crea, que es independiente del anterior que sigue vigente, a ver, el que quiere viaja en un coche, y con el nuevo sistema, el que quiere viaja en una moto. Son 2 sistemas diferentes, siguen en vigencia los 2. Uno, el que quiere viaja en coche, el que quiere viaja en la moto, pero no los mezcle. No diga que viajar, y ahí es donde confunden, que viajar en coche significa de que usted reciba viento en su cara. No, eso es por viajar en moto. Un sistema, el antiguo, la de 14219, generaba que había garantías, que usted tenía que dejar un depósito, y luego los desalojos eran mucho más lentos y se le daba más tiempo al inquilino a los efectos de que solucionara su situación si se llegaba al vencimiento del contrato o al impago incluso. El nuevo sistema independiente no tiene nada que ver con el anterior, es otra vía, es andar en moto cuando el otro era andar en auto. No necesita el inquilino poner una garantía, y como consecuencia de que va a ofrecer menos seguridades a quien arrienda la vivienda, al propietario, entonces el propietario le puede dar el desalojo más rápido. Absolutamente lógico por donde se lo mire. Le exige menos, no hay garantías, pero le puede dar el desalojo más rápido. En el sistema anterior le exigía más, había garantías y el desalojo era más lento. Así que los sistemas son perfectamente funcionales, el que quiere elige uno, el que quiere elige el otro, y de esa forma se solucionan situaciones que lamentablemente en los últimos años eran gravosas para aquellos que no tenían garantía. Y le da la posibilidad al que alquiló sin garantías de desalojar más rápido como forma de recuperar su patrimonio y ponerlo en el mercado como corresponde. ¿Por qué le parece que hay quienes están opinando, o qué razón tendrían para opinar aquellos que dicen que se está privatizando la enseñanza pública? Bueno, flor de pregunta. Ojo que estamos con los tiempos. Aquí por lo menos me está marcando el monitor el límite de los tiempos a los que estamos llegando. El concepto de privatización de la enseñanza pública es el absurdo más grande de los absurdos. Se fundamenta esta mentira en que hay un artículo que ahora a la educación privada le da participación o ingreso en determinados consejos de asesoramiento, y antes no la tenía. Entonces se llega a la mentira más absurda citando ese artículo, porque ahora los privados pueden participar en determinado tipo de comisiones para el asesoramiento en la toma de decisiones, y con ese argumento se miente de esta forma absurda y sin sentido. Doctor Subía, ofreciéndole una disculpa por todos estos inconvenientes técnicos, le agradecemos mucho su presencia acá en nuestro programa. Le deseamos una proficua gestión en el Poder Legislativo y esperamos contar con usted. Nos gustaría mucho más que fuera presencial en otra oportunidad, dialogando de todos los temas atinentes al país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ni que hablar que sería mejor presencial, pero usted vio que los tiempos son a veces escasos. Tiranos. De todas maneras, y más allá de los problemas que tuvimos, creo que se pudo hablar y quedo a la orden
si usted ve que hay receptividad de la audiencia para poder volver a hacer este tipo de reuniones explicativas, que quedan muchísimos artículos más para explicar. Muchas gracias, Sin duda Cardoso. alguna. Muchísimas gracias. Queridos amigos, les agradecemos mucho vuestra presencia una noche más en Perfiles. Siempre es un gusto hacer el programa. En el de hoy tuvimos algunos inconvenientes técnicos que, gracias a la pericia de nuestro amigo Martín Viera, pudimos solucionar. Y de todas maneras, las opiniones del diputado doctor Gustavo Zubía ya están a disposición de ustedes para que las analicen, para que las tengan en cuenta a la hora de decidir. Como también van a venir a este programa, y ya han venido, quienes pretenden la derogación de la ley de urgente consideración. Nosotros hacemos un programa plural, un programa en el que tienen cabida todas y cada una de las opiniones, porque esa es nuestra función, ese es el cometido que nos propusimos una vez que llegamos al aire con este ciclo de Perfiles. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí. En 7 días nos volvemos a ver. Que tengan una muy feliz semana. Chao. Un nuevo concepto en el sabor para todos. Las delicias al alcance de tu paladar. Empanadas, pisetas, sándwiches olímpicos, medialunas rellenas, tartas de verdura, alfajores, espejitos, pastas frolas. Todo lo que te gusta. Pedilo al 093-742-924 y prepárate a probarlo mejor. Mundo Casero es tu mundo. Anotalo, 093-742-924. Pereira Parnech Seguros. Más de 20 años de experiencia nos distinguen en el ramo. Ahora en Pando. Operamos con las mejores y más relevantes compañías de plaza. Banco de Seguros del Estado, Porto Seguro, Seguros del Uruguay, Sura y San Cristóbal. Seguros para su vehículo, casa o comercio. Asesórese sin compromiso. Lo esperamos en nuestra oficina en Ituzaingó 1009 frente a la Plaza Constitución en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes o por nuestros teléfonos 097-950-841 o 2292-5945. mic.com.uy, una forma fácil de encontrar tu nuevo hogar. mic.com.uy, ventas y alquileres, apartamentos, casas, terrenos, chacras, campos, locales comerciales. mic.com.uy, con el servicio de una inmobiliaria con historia. Mazzei y Chiapesoni, desde 1977, brindando soluciones inmobiliarias. En De la Siembra Granja Boutique contamos con producción propia, producción responsable, sin abuso de productos fitosanitarios. Todo fresco, se cosecha y en unos minutos está disponible en nuestro local. Nuestros precios no son más caros y la atención de primera. De la Siembra Granja Boutique, Baltasar Brum 946, detrás de la UTU Pando. Envíos por el 2297 1271 o 099 7789 81.